En cuanto al ambiente de Palermo en 1851 y la inexplicable indiferencia con que Rosa veía aproximarse la catástrofe de que sería víctima pocos meses después, nada mejor que la crónica de Lucio B. Mansilla, mozo de 20 años, sobrino del dictador, hijo de su hermana Agustina, que en viaje por Europa tuvo noticia del pronunciamiento y se embarcó enseguida para Buenos Aires. Figura en esta crónica el soberbio retrato que Mansilla traza de su tío en los postreros días de su gobierno. De puertas adentro, 1851. Mi tío era para mí un semidios, el hombre más bueno del mundo. Yo retozaba en su casa, como no podía hacerlo en la mía, con una cáfila de primos. Entrábamos ad libitum en sus piezas sin que él nos hiciera más observación que esta. Bueno, pero no me toquen los papeles. Y al retirarnos a toda la sarta de sobrinos le daba lo siguiente. El sábado a la tarde, indefectiblemente, una docena de divisas coloradas, nuevitas, que nos hacía el efecto de la muleta del toro. Un peso fuerte en plata blanca, para nosotros después cambiamos en moneda corriente, discutiendo el precio con nuestros respectivos tatitas. Y un retrato litografiado de Quiroga, diciéndonos siempre estas mismísimas palabras y repitiéndolas a cada rato. Tome, sobrino, ese retrato de un amigo, que los salvajes dicen que yo mandé matar. Nada más que como un muchacho que tiene ojos para ver. Pues no, asociaba todavía ideas. Había yo recorrido ya el Asia, el África y la Europa, cuando, estando en Londres, donde me aburría enormemente por haber pasado antes por París, que es la gran golosina de los viajeros jóvenes y viejos, recibí la noticia, muy atrasada, como que entonces no había telégrafo y eran raros los vapores, de que Urquiza se había sublevado contra Rosas. Esta noticia me hizo el mismo efecto. ¿Qué voy a decir? Si no hay comparación adecuada posible, porque para mí Urquizas y Rosas y Urquiza eran cosas tan parecidas como un huevo a otro huevo. No pensé sino en volver a los patrios lares de la política. Se me daba un ardite, no entendía jota de ella, pero un instinto me decía que mi familia, esto era entonces todo para mí, corría peligro, y me vine sin permiso, cayendo aquí como una bomba en el paterno hogar. Esto era hacia fines del mes de diciembre de 1851, cuando me desembarcaron pasando por esta serie de operaciones: la ballenera, el carro, la subida a Babucha. Los pocos curiosos que estaban en la playa me miraron y me siguieron, como si hubieran desembarcado un animal raro. Yo no traía, sin embargo, nada de extraordinario, a no ser que lo fuera el venir vestido a la francesa, a la última moda, a la parisiense, con un airecito muy chic, con sombrero de copa alta, puntiagudo, con levita muy larga y pantalón muy estrecho, que era el entonces en boga. Los curiosos me escoltaron hasta mi casa, donde recién supieron que yo había vuelto, cuando entraba en ella, pues como mi resolución de venirme fue inmediata, puesta en práctica, no tuve medio de anticiparles a mis padres la sorpresa que les preparaba. El gusto que ellos tuvieron al verme fue inmenso. Me abrazaron, me besaron, me miraron, me palparon, y criados de ambos sexos salieron en todas direcciones para anunciar a los parientes, a los íntimos, que el niño Lucio había llegado, y cosa que ahora no se hace porque se cree menos que entonces en la divina providencia. Se mandó decir una misa en la iglesia de San Juan, que era la que quedaba y queda cerca de la casa solariega. Los momentos eran de agitación. Aníbal estaba a portas, a los de que tanto vale, según el lenguaje de la época, el loco traidor salvaje unitario Urquiza. Avanzaba victorioso,
mas eso no impidió que hubiera grande regocijo, siendo yo objeto de las más finas demostraciones, no tardando en llegar las fuentes de dulces, cremas y pasteles con el mensaje criollo tan consabido, que como era su merced, que se alegra mucho de la llegada del niño y que aquí le manda esto por ser hecho por ella. Y se comprende que, dados los antecedentes de mi prosapia y de mi filiación, yo no había de tardar mucho en preguntar: ¿y cómo está mi tío? ¿Y cómo está Manuelita? Y que la contestación había de ser como fue: muy buenos, mañana irás a saludarlos. Yo no veía la hora de ir a Palermo, pero era necesario darse un poco de reposo. Luego, una madre que recupera a su hijo no se desprende tan fácilmente de él, sobre todo una madre como la mía, que por la intensidad de sus afectos, que por su educación y tantas otras circunstancias, era moralmente imposible que viera claro en la situación. No obstante, los sermones de mi padre, a cuya perspicacia no podía escaparse que estábamos en víspera de una catástrofe. Descanse, pues, y al día siguiente por la tarde monté a caballo y me fui a Palermo a pedir a mi tío la bendición. Llegué, serían como las 5 de la tarde, hacía calor, no había nadie en las casas. La niña era su nombre popular, me dijo alguien, porque yo pregunté por Manuelita, está en la quinta. Dejé mi caballo en el palenque y me fui a buscar a Manuelita, a la que no tardé en hallar. Estaba rodeada de un gran séquito, en lo que llamaba el Jardín de las Magnolias, que era un bosquecillo delicioso que esta planta perenne, los unos de pie, los otros sentados sobre la verde alfombra de césped perfectamente cuidado, pero ella tenía a su lado, provocando las envidias federales y haciendo con su gracia característica todo amelcochado, el papel de Cavalier Servant, el sabio jurisconsulto don Dalmacio Vélez Sarsfield. Palermo no era un foco social inmundo, como los enemigos de Rosa lo han pretendido, por más que éste y sus bufones se sirvieran de cuando en cuando de frases naturalistas chocantes de mal género. Manuelita, su hija, su casta y buena y lo mejor de Buenos Aires, la rodeaba, por adhesión o por miedo, lo que quiera, inclusive el doctor Vélez Sarsfield, que ya hemos visto rendido a sus pies, vuelto de la emigración, como tantos otros que desesperaban o estaban cansados de la lucha contra aquel poder personal irresponsable que todo lo avasallaba. Llegar, verme, Manuelita, y abrazarme fue todo uno. Los circunstantes me miraron como un contrabando. Mi facha debía discrepar considerablemente con mi traje a la francesa, en medio de aquel cortejo de federales de buena y mala ley como el doctor Vélez Sarsfield, porque yo, con mi pseudo corteza europea, no obstante ser verano, me había abrochado hasta arriba la levita, para que no se viera el chaleco colorado, el cual me hacía representar a mis propios ojos el papel de un lacayo. Volvimos del jardín de las Magnolias a los salones de Palermo. Una vez allí le repetí que quería ver a mi tío. Ella salió, volvió y me dijo: ahora te recibirá. Se fueron a comer. Yo no quise aceptar un asiento en la mesa porque en mi casa me esperaban y porque me contaban con que aquel ahora sería como el vuelva usted mañana, de Lara. Yo esperaba y esperaba. Las horas pasaban y pasaban. No sé si me atreví a interrogar, pero es indudable que alguna vez debí mirarla a Manuelita como diciéndole y que Manuelita debió mirarme como contestándome: ten paciencia, ya sabes lo que es tatita. Allá, como a eso de las 11 de la noche, Manuelita salió y volvió reiteradamente con una de esas caras tan expresivas
en las que se lee un por fin. Me dijo, dice Tatita que entres, y sirviéndome de hilo conductor me condujo como Ariadna de estancia en estancia, haciendo zigzag a una pieza en la que me dejó, agregando, voy a decirle a Tatita. Si mi memoria no me es fiel, la pieza esa quedaba en el ángulo del edificio que mira al naciente. Era cuadrilonga, no tenía alfombras sino baldosas relucientes. En una esquina había una cama de pino colorado, con colcha de damasco, colorada también. A la cabecera una mesita de noche, colorada, a los pies una silla colorada igualmente, y casi en el medio de una habitación una mesa pequeña de caoba, con carpeta de paño de grana entre dos sillas de esterilla colorada mirándose, y sobre ella dos candelabros de plata bruñidos con dos bujías de esperma, adornadas con arandelas rosadas de papel picado. No había más, estando las puertas y ventanas, que eran de caoba, desguarnecidas de todo cortinaje. Yo me quedé de pie, conteniendo la respiración, como quien espera el santo advenimiento, porque aquella personalidad terrible producía todas las emociones del cariño y del temor. Moverme habría sido hacer ruido, y cuando se está en el santuario, todo ruido es como una profanación. Y aquella mansión era, en aquel entonces, para mí algo más que el santuario. Cada cual debe encontrar dentro de sí mismo, al leerme, la medida de mis impresiones, en medio de esa desnudez severa, casi sombría, iluminada apenas por la llama de las dos bujías transparentes que ni siquiera se atrevían a titilar. Reinaba un silencio profundo, en mi imaginación al menos. Los segundos me parecían minutos, horas los minutos. Mi tío apareció. Era un hombre alto, rubio, blanco, semipálido, combinación de sangre y de bilis. Un cuasi adiposo napoleónico, de gran talla, de gran frente perpendicular, amplia, rasa como una plancha de mármol fría, lo mismo que sus concepciones, de cejas no muy guarnecidas, poco arqueadas, de movilidad difícil, de mirada fuerte, templada por el azul de una pupila casi perdida por la tenue del matiz dentro de unas órbitas escondidas en concavidades insondables, de nariz grande, afilada y correcta, tirando más al griego que al romano, de labios delgados, casi cerrados, como dando la medida de su reserva, de la firmeza de sus resoluciones, sin pelo de barba, perfectamente afeitado, de modo que el juego de sus músculos era perceptible. Sería cruel, no parecía disimulada aquella cara, tal como a mí se me presentó, tal como ahora la veo a través de mis reminiscencias infantiles. Agregad a esto una postura fácil, recto el busto, abierta las espaldas, sin esfuerzo entusiasmado, una cierta corpulencia, o sea, su estructura definitiva, un traje que consistía en un chaquetón de paño azul, en un chaleco colorado, en unos pantalones azules también, añadid unos cuellos altos, puntiagudos, nítidos y unas manos perfectas como forma, y todo limpio hasta la pulcritud. Y todavía sentid y ved entre una sonrisa que no llega a ser tierna, siendo afectuosa, un timbre de voz simpático, hasta la seducción, y tendréis la vera efigie del hombre que más poder ha tenido en América. Así que mi tío entró, yo hice que habría hecho en mi primera edad, crucé los brazos y le dije, empleado la fórmula patriarcal, la mismísima que empleaba con mi padre, hasta que pasó a mejor vida. La bendición, mi tío. Y él me contestó, Dios lo haga, bueno sobrino, sentándome incontinenti en la cama, que antes
he dicho había en la estancia, cuya cama, la estoy viendo, siendo muy alta, no permitía que mis pies tocaran en el suelo, e insinuándome que me sentara en la silla que estaba al lado. Nos sentamos, hubo un momento de pausa, él la interrumpió diciéndome: sobrino, estoy muy contento con usted. Es de advertir que era de buen signo que Rosas trataba de usted, porque cuanto tú trataba, quería decir que no estaba contento de su interlocutor, o que por alguna circunstancia al momento fingía no estarlo. Yo me encogí de hombros, como todo aquel que no entiende el porqué de su contentamiento. Sí, pues, agregó, estoy muy contento de usted, y esto lo decía balanceando las piernas que no alcanzaban al suelo, ya lo dije, porque me había dicho, y yo había llegado recién el día antes, que buena no sería su policía, que usted no ha vuelto agringado. Este agringado no tenía la significación vulgar, significaba otra cosa, que yo no había vuelto, y era la verdad, preguntando como santos tontos que van a Europa baúles y vuelven petacas, y comen, se llaman yo sé, bianchi que ponen las galín, por no decir huevos, u esta cosa que se ponen en las manos, por no decir guantes. Yo había vuelto vestido a la francesa, eso sí, pero potro americano hasta la médula de los huesos todavía, echando unos ternos que era cosa de taparse las orejas. Yo estaba ufano, no había vuelto agringado, era la opinión de mi tío. ¿Y cuánto tiempo has estado ausente?, agregó él. Lo sabía perfectamente, había estado resentido, no es la palabra enojado, porque dice que me había mandado a viajar sin consultarlo. Comedía, interrogado, como dejó dicho, contesté: van a ser 2 años, mi tío. Me miró y me dijo: ¿has visto mi mensaje? ¿Su mensaje?, dije yo para mis adentro. ¿Y qué será esto? No puedo decir que no, ni puedo decir que sí, ni puedo decir no sé qué es, y me quedé suspenso. Y él entonces, sin esperar mi pregunta, agregó: Baldomero García, Eduardo Laite y Lorenzo Torres dicen que ellos lo han hecho. Es una botaratada, porque así, dándoles los datos como yo se lo he dado a ellos, cualquiera su mensaje. Está muy bueno. Ha durado varios días la lectura en la sala. ¿Qué? ¿No te han hablado en tu casa de eso? Cuando yo oí lectura empecé a colegir y repuse instantáneamente: pero mi tío, si recién he llegado ayer. Ah, es cierto. Pues no has leído una cosa muy interesante, ahora vas a ver. Y esto diciendo se levantó, salió y me dejó solo. Yo me quedé clavado en la silla y así, como quien medio entiende, vivía en un mundo de pensamientos tan raros, vislumbré que aquella sería algo como el discurso de la reina Victoria al Parlamento. Pues que otra explicación podía encontrarle a aquel ahora vas a ver. Volvió el hombre que, en vísperas de jugar su poderío, así perdía su tiempo con un muchacho insustancial, trayendo en la mano un mamotreto enorme. Acomodó simétricamente los candeleros, que insinuó que me sentaba en una de las 2 sillas que me miraban, se colocó delante de una de ellas de pie y empezó a leer desde la carátula que rezaba así: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios, muera el loco traidor salvaje unitario Urquiza. Y siguió hasta el fin de la página leyendo hasta la fecha 1851, pronunciando la C, la Z, la B y la B, todas las letras con la afectación de un purista. Y continuó así, deteniéndose de vez en cuando para ponerme en aprietos gramaticales
con preguntas como esta que yo satisfacía bastante bien. Y aquí, ¿por qué habré puesto punto y coma, o 2 puntos, o punto final? Por ese tenor iban las respuestas cuando, interrumpiendo la lectura, preguntóme, ¿tienes hambre? Ya lo creo que había de tener. Eran las 12 de la noche y había rehusado un asiento en la mesa, al lado del doctor Belezauce, porque en casa me esperaban. Pues voy a hacer que te traiga un platito de arroz con leche. El arroz con leche era famoso en Palermo, y aunque no lo hubiera sido, mi apetito lo era, de modo que empecé a sentir esa sensación de agua en la boca ante el prospecto que se me presentaba, de un platito que debía ser un platazo según el estilo criollo y de la casa. Mi tío fue a la puerta de la pieza contigua, la abrió y dijo, que le traigan a Lucio un platito de arroz con leche. La lectura siguió. Un momento después, Manolita misma se presentó con un enorme plato sopero de arroz con leche. Me lo puso delante y se fue. Me lo comí de un zorro. Me sirvieron otro con preguntas y respuestas por el estilo de las apuntadas. Y otro hasta que yo dije, ya, para mí es suficiente. Me había hinchado. Yo tenía la consabida cavidad solevantada y tirante como el parche de una caja de guerras templada. Pero no, hubo más. Siguieron los platos, yo comía maquinalmente, obedecía a una fuerza superior a mi voluntad. La lectura continuaba y se busca el mensaje ese por algún lector incrédulo o curioso. Se hallara en él un periodo que comienza de esta manera. El Brasil es tan pujante, situación aquí. Fui interrogado preguntándoseme, ¿y por qué habré puesto punzante? Como el poeta pensé que en mi vida me he visto en tal aprieto, me explique, no ha aceptado mi explicación. Y con una retórica gauchesca mi tío me rectificó, demostrándome cómo el Brasil lo había estado picaneando hasta que él había perdido la paciencia, rehusándose a firmar un tratado que había hecho el general Guido. Ya lo tenía la cabeza como un bombo y el otro tan duro que no sé cómo aguantaba. Él, satisfecho de mi embarazo, que lo era por activa y por pasiva, él poniéndome el mamotreto en las manos, me dijo, despidiéndome, bueno, sobrino, vaya nomás y acabe de eso en su casa, agregando en voz más alta, Manolita, Lucio se va. Manolita se presentó, me miró con una cara que decía afectuosamente, Dios nos dé paciencia, y me acompañó hasta el corredor que quedaba del lado del palenque, donde está mi caballo. Eran las 3 de la mañana. En mi casa estaban inquietos, me habían mandado a buscar con una ordenanza. Llegué sin saber cómo no me reventé en el camino. Mis padres no habían recogido, mi madre me reprochó mi tardanza con ternura, me excusé diciendo que había estado ocupado con mi tío. Mi padre que, mientras yo hablaba con mi madre, se paseaba meditabundo, viendo el mamotreto que tenía debajo del brazo, me dijo, ¿qué libro es ese? Es el mensaje que me ha estado leyendo mi tío. Leyéndotelo, y esto diciendo se encaró con mi madre y pronunció en visible desesperación, ¿no te digo que está loco tu hermano? Mi madre se echó a llorar. Lucio B. Mansilla.